parece que empezamos el verano y vamos a aprovecharlo. Y vamos a hacer unas cuantas saliditas por todo el pueblo. Por todo el pueblo para írselo mostrando. Lo mismo la parte antigua, que tiene muchas cosas que contar. Y para que vean cómo se ha combinado lo antiguo con lo moderno. Es de una manera muy singular y muy práctica además, y muy bonita. Vamos a empezar. Esta voz es la mía, ya lo expliqué en otra oportunidad, y es la que me quedó después de una operación de laringe. Con esta lucharemos hasta que Dios quiera, y así con ella grabaremos. Vamos a seguir. Aquí tenemos un muro de piedra típico de los asturianos, de una mansión de los indianos. Un día grabaremos esta mansión que es de unos indianos. Los indianos fueron los gallegos y asturianos que marcharon a las Américas huyendo de la miseria y la pobreza en España, y allí hicieron dinero, y luego cuando regresaron todos invirtieron parte de ese capital en casas muy vistosas, muy grandes, y todas con características muy parecidas. De hecho, se le conoce como la casa de los indianos. Este paredón corresponde a una mansión de los indianos, que en su momento haremos el cuento, la historia de los fundadores de la mansión, que no son los que ahora la habitan, aunque los que ahora la habitan siguen siendo asturianos, que además viven en América, precisamente. Fíjense que detrás de esos muros hay muchas construcciones. Ellos lo han ido ampliando. Son unos indianos que viven en América, son asturianos, y vienen a pasar su verano acá, a esta mansión. A ver si este verano grabamos cuando ellos estén aquí. Este es otro ángulo. Fíjense ahí ustedes que en las típicas construcciones de piedra asturiana, esta casa tiene que ver con la fábrica de Sidra El Escanciador, que está al lado de ella. Y como ven, es el comienzo de la calle El Carmen. ¿Y por qué se llama El Carmen? Es una calle antigua de la villa. Les voy a explicar por qué se llama El Carmen. Y es que aquí tienen la capillina del Carmen. Por eso esta es la calle del Carmen. La calle El Carmen, la capilla que le da el nombre. Todas las casas aquí, todas las calles, la calle fulana, la calle mengana, la calle sutana, casi siempre es por algún sitio en específico que tiene.
Aquí ya vimos la del Carmen. Ahí tienen la calle El Carmen, la que le expliqué, que es la capillina la que le da el nombre a la calle. Aquí tenemos la parte administrativa de la casa de los dueños del escanciador y la parte administrativa de la fábrica. Fíjense que estamos en un valle rodeado de colinas. La villa es un valle, Villaviciosa es un valle rodeado de... Esto era antes parte de la antigua central asturiana, la lechera. Ya no. Ahora pasó, la compró la CLEA, otra empresa que hay. Tiene otro dueño. Procesan la leche igual. Leche y derivados de la leche. Es una industria de las tantas que hay aquí en la villa. La villa tiene el escanciador, tiene esta CLEA, y también tiene el gaitero. A ver si un día vamos a filmar al gaitero. Famosa en el mundo entero. Miren el verde que rodea toda la villa. Ya les decía que la villa es un valle rodeado de monte. Esa esquina es la del escanciador. Junto con la CLEA aquí, la de la leche. De la carretera Oviedo. Vean el verde ahí, a la salida de la rotonda. La carretera Oviedo. Esta es la calle de la casa. Se le conoce como carretera Oviedo, pero su nombre oficial es otro. Pero todo el mundo le dice la carretera Oviedo. Vamos para casa.